Y hablando del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y del neoliberalismo, hacemos contacto con la doctora Alejandra Salas Porras. Ella es académica e investigadora del Centro de Estudios y Relaciones Internacionales de la UNAM y también autora del libro La política neoliberal en México. ¿Quién la diseñó y cómo lo hizo? Buenos días, doctora Salas Porras, ¿cómo está? Buenos días. Nos da mucho gusto saludarle esta mañana. Por favor, doctora, el neoliberalismo, ¿cómo ha influido en el éxito o bien en el fracaso de la economía de México? A ver, perdón, ¿cómo ha influido en el éxito? O bien, o en el fracaso de la economía en México, considerando que este neoliberalismo pues inicia con la ruptura de un modelo que prevalecía por mucho tiempo aquí en México. ¿Qué pasó con el modelo de crecimiento económico? Me da mucha pena, pero casi no la puedo escuchar. No sé si me lo pudiera formular otra vez. Claro, sí. Mire, le preguntábamos, ¿el neoliberalismo cómo ha influido en el éxito o fracaso de la economía en México? Bueno, creo que después de más de 30 años ya de estrategias neoliberales, queda claro que la economía pues ha crecido muy poco, en promedio 2% a lo largo de todos ellos años, a lo mejor un poquito más. Y bueno, pues eso evidencia que el crecimiento no es suficiente para las necesidades del país. Sí, por otro lado, se ha traducido pues en la desaparición de muchas actividades económicas, ha destruido cadenas productivas, sí, especialmente en algunos sectores, y en particular se ha concretado en políticas exportadoras que benefician solo a algunos segmentos de la población, a muy pocos segmentos de la población. Entonces, bueno, pues creo que el saldo después de más de 3 décadas pues es a todas luces negativo, ¿no? Esto por supuesto no significa que hay algunas políticas pues que han contribuido a la estabilidad de la economía, pero pues no se puede apostar todo a la estabilidad, o sea, estabilidad macroeconómica, por supuesto, ¿no? Y no a la estabilidad social o política. Doctora. Sí, dígame. En el actual proceso electoral hay políticas neoliberales propuestas en la mesa. ¿Qué nos puede decir de ello? Bueno, hay políticas neoliberales que, insisto, son políticas de corte macroeconómico. Sí. ¿Sí? O sea, y en ese renglón realmente no hay mucha diferencia con las estrategias que se proponen por parte de digamos, de programas que no son neoliberales. ¿A qué me refiero concretamente? Me refiero a una estabilidad fiscal, ¿sí? Me refiero a la autonomía del Banco de México, que también pues es una de las políticas de corte neoliberal. Eso no se intenta modificar. Sin embargo, bueno, pues hay otras, como por ejemplo las que tienen que ver con estrategias de industrialización, que fueron abandonadas totalmente en los últimos años, ¿verdad? Si bien ha habido algunos esfuerzos más recientemente, pues esto no se ha traducido en estrategias coherentes que traten, pues, por ejemplo, de reactivar el mercado interno, ¿sí? Que traten de focalizar algunas actividades económicas, pues, que promuevan una mayor derrama a través del consumo, ¿sí? Entonces creo que las han sido pues estrategias fallidas, ¿no? Sin duda. Doctora Alejandra Salas Porras, esta estabilidad macroeconómica tendrá, ¿cómo podríamos explicarla? No sé, podríamos ejemplificar con esta participación en las elecciones de los grandes empresarios en México.
Bueno, generalmente cuando uno habla de las empresas habla un poco más de la microeconomía, no tanto de la macroeconomía. Sí, en la macroeconomía pues se refiere más bien a todo lo que toca, todo lo que se refiere a, pues digamos, a las estrategias del Estado y de las cuentas a nivel nacional. Ahora, no es que estén desligadas totalmente la macro y la microeconomía, ¿verdad? Porque no puede haber una macroeconomía sana si no hay una microeconomía, o sea, si las empresas en general no están saludables, ¿sí? Entonces, la macro tiene que afectar positivamente a las empresas, ¿verdad? Sin embargo, creo que en los últimos años se ha tendido a disociar, ¿sí? La macro y la micro, y sobre todo, pues quienes han sido favorecidos por las estrategias, sobre todo de apertura económica, son un grupo muy pequeño de empresas, ¿no? Un grupo muy pequeño de empresas que fueron las que fueron beneficiadas no solamente de las estrategias aperturistas, sino también de la privatización, por ejemplo, de las empresas estatales, ¿no? Ahora está en puerta, finalmente, doctora, la aprobación o no del Tratado de Libre Comercio. ¿Cómo puede esto afectar o incidir en el proceso electoral que estamos viviendo? Bueno, así como que de una manera puede afectarlo en el sentido que son dos factores que están, digamos, creando a veces innecesariamente, digamos, incertidumbre, ¿verdad? Porque, bueno, pues porque el TELCAN, el Tratado de Libre Comercio no termina de negociarse, hay algunas posiciones muy intransigentes por parte de Estados Unidos y muy en particular de las fuerzas proteccionistas. Entonces, bueno, eso introduce un ingrediente de incertidumbre, ¿verdad? Y bueno, y las elecciones también pueden introducir otro ingrediente de incertidumbre, aunque hasta la fecha pareciera no ser el más importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está demostrado, por ejemplo, que el comportamiento del peso es similar al que están experimentando el grueso de las monedas, ¿sí? O sea, el dólar se está revaluando no solo con respecto al peso, sino con respecto a todas las monedas, ¿no? Ahora, respecto al TELCAN. El TELCAN, bueno, forma parte de las estrategias, por supuesto, aperturistas y no ha llevado, como se prometió, a tasas de crecimiento sensible más altas. Sí ha beneficiado a algunos sectores. Sin embargo, el problema con el TELCAN no es el TELCAN en sí mismo, sino que este tratado no fue acompañado de otros tipos de estrategias, particularmente estrategias de industrialización, ¿sí? O sea, se apostó todo al TELCAN. Las élites políticas pensaban que el TELCAN por sí mismo se iba a traducir en mayor crecimiento y mayor desarrollo, ¿sí? Y eso no ha ocurrido en ningún otro país. Cuando los países le apostaban a estrategias de exportaciones y aperturistas, estas fueron acompañadas, cuando tuvieron éxito, hay que subrayarlo, estas fueron acompañadas por estrategias de industrialización, ¿sí? Los países de reciente industrialización que tuvieron un eje exportador, al mismo tiempo tuvieron un eje industrializador, ¿no? Entonces, el problema del TELCAN es que no había simultáneamente estrategias de industrialización y de desarrollo del mercado interno. Muy bien.
Doctora Alejandra Salas Porras, académica e investigadora del Centro de Estudios y Relaciones Internacionales de la UNAM.